Vamos avanzando y a esta hora de la mañana vamos a adentrarnos en los temas más económicos de esta mañana y recibimos a Alejandra Ocese, Zulueta, periodista de Economía del Mundo. Alejandra, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, con la mirada puesta en esas grandes cifras, ese déficit público que baja al 1,92% del PIB hasta junio, con superávit en la Seguridad Social por las transferencias del Estado. Sí, lo que vemos es que este año, con los presupuestos prorrogados del año pasado, estamos conteniendo relativamente el déficit. Hasta la primera mitad del año mantenemos un déficit público sobre PIB del 1,92%, también por el efecto de crecimiento del PIB. No podemos olvidar que el déficit es una ratio, en el denominador siempre va el PIB, y cuando el PIB sorprende al alza, pues el déficit automáticamente baja, ¿no? Y lo que vemos es que por administraciones es el Estado central, una vez más, quien asume el grueso del déficit público. Las comunidades autónomas presentan un desfase presupuestario relativamente moderado, de en torno al 1%, pero lo que tenemos es una seguridad social en superávit. Cuando vemos esto podría parecernos una muy buena noticia, además en un escenario en el que el Gobierno constantemente está sacando pecho de que está volviendo a rellenar esa hucha de las pensiones a costa del mecanismo de equidad intergeneracional que pagamos en la nómina todos los trabajadores desde hace un par de años. Pero lo cierto es que ese superávit es ficticio, es porque se produce un enjuague entre el déficit de unas administraciones y de otras. Digamos que el Gobierno cambia de sitio el déficit, ¿no? Porque indudablemente la Seguridad Social está aumentando su recaudación, porque cuando el empleo va bien y los salarios más o menos crecen, las cotizaciones sociales que pagan los trabajadores de su nómina aumentan también. Además, ha aplicado medidas adicionales de ingresos, como el MEI, por ejemplo, del que estábamos hablando, o como la sobrecotización a las rentas más altas, a las bases máximas. Pero el grueso principal es que hay una transferencia milmillonaria que se produce anualmente, que ha ido creciendo en los últimos años hasta suponer prácticamente hoy casi 40.000 millones de euros anuales que la Administración Central transfiere a la Seguridad Social. Y es eso lo que le permite tener un superávit presupuestario. Si no, la Seguridad Social estaría en déficit y con lo que ingresa no le daría para poder asumir los gastos que tiene, ¿no? De los cuales el grueso pues son las pensiones, ¿no? Que es nuestro gran problema a futuro. Aunque ahora mismo en la primera mitad del año el déficit se encuentra en el 1,92%, el Estado, el Gobierno prevé que termine el año, en el conjunto del año, en torno al 3,3%. Y para el próximo se propone reducirlo al 2,5%. Eso es lo que ha quedado reflejado en su senda de estabilidad, que de momento no ha podido llevar al Congreso de los Diputados. Sin embargo, ya hay organismos nacionales e internacionales, incluido el Banco de España, que lo califican como de algo demasiado optimista. Sitúan el déficit público el año que viene en torno al 3,1, es decir, que apenas bajará 2 décimas. Y lo que sí dicen es que la Seguridad Social va a seguir en esta misma situación, va a necesitar de transferencias millonarias del Estado para poder mantener sus cuentas relativamente saneadas. Y luego en el apartado de las comunidades autónomas es interesante tener en cuenta también que la nueva senda permitiría a las comunidades tener un déficit de una décima, es decir, les daría cierta holgura de gasto. Sin embargo, si esa senda no se aprueba, se tendría que prorrogar la que estaba vigente, y esa sí que exigía a las comunidades autónomas que en el año 2025 tuvieran superávit, digamos, o sea, equilibrio presupuestario, con lo cual les condenaría a bastantes millones de euros de gasto menos, y eso es precisamente en lo que se está amparando el Gobierno para intentar que el Partido Popular apoye su senda en el Congreso o que lo haga Junts, casi con la confianza de que es incluso más sencillo que lo apruebe el Partido Popular, pese a que no lo va a hacer, que lo haga el partido de Carles Puigdemont, ¿no? Porque Junts ya ha dicho que si el Estado incurre en un déficit de tantos millones de euros, lo lógico sería que las comunidades tuvieran margen para tener un déficit de en torno a 12.000 millones. Estamos hablando de 12 veces más, ¿no? Es algo impensable y que obviamente no da margen al Gobierno para poder negociar por esa vía. Entonces, cada vez parece más difícil que el Ejecutivo vaya a ser capaz de sacar adelante esta senda, el techo de gasto y, por supuesto, los presupuestos del próximo año, que cada vez es más probable que se tengan que volver a prorrogar. Mirando otros grandes asuntos, Alejandra, también entre lo que se ha estado trabajando, esos temas, el campo emplea ya a menos del 5% de los trabajadores en España y el Gobierno lo achaca a la modernización. Sí, la estructura del empleo en España siempre es algo de interés. Tenemos que tener en cuenta que nuestro país está cambiando su modelo productivo
especializándose en los servicios hasta el punto de que hoy en día el 77% de los afiliados de la Seguridad Social trabajan en el sector servicios. Hay que darse cuenta también de que no solo estamos hablando de hostelería y comercio, dentro de los servicios están incluidas todas las profesiones liberales, profesiones técnicas, científicas, de valor añadido, etcétera, con lo cual no es algo necesariamente negativo y en todos los países desarrollados se ha producido ese trasvase hacia los servicios. Pero hay que tener en cuenta que esto no puede ser a costa de dejar de lado otros servicios estratégicos como puede ser la industria, en el que sería importante que haya una parte importante del empleo ocupada y que también hubiera una contribución al PIB superior. De hecho, la Unión Europea se había marcado como objetivo que la aportación de la industria al PIB llegara al 20% y todavía estamos muy lejos de esas cifras. En el empleo tenemos un 11% de afiliados en la industria, un 6,6% en la construcción. Aquí se ha producido una caída muy, muy fuerte porque respecto a los momentos de la burbuja inmobiliaria en los que se empleaba casi al doble de población. Y luego tenemos el campo, que en el caso de nuestro país es un sector estratégico, sobre todo por el peso que tiene en nuestras exportaciones de mercancías, y bueno, de bienes y productos, y ahí vemos que por primera vez hay menos de 1 millón de personas trabajando, es el equivalente al 4,7% del total de empleados en el país. Es una cifra que sigue por encima de la media de la Unión Europea, la media de la Unión Europea está en el 4,2%, pero teniendo en cuenta la importancia que tiene este sector en nuestro sector exterior, pues quizá podría considerarse algo preocupante, especialmente en un momento en el que hemos estado viendo cómo se sucedían las protestas por parte de los empresarios y trabajadores del campo, ¿no? Vivimos un año en el que han tenido muchas dificultades, bueno, unos cuantos años ya desde la pandemia, en el que la crisis de inflación les ha golpeado con fuerza, han tenido que hacer frente a una subida muy fuerte de los costes de producción que les ha llevado incluso en algunas ocasiones a desechar cosechas. O sea, hemos estado viendo cómo destrozaban sus propias cosechas porque les salía más barato eliminarlas que venderlas a los precios de mercado que estaban en ese momento, ¿no? Y bueno, también el campo se ha visto muy impactado por la subida del salario mínimo interprofesional de los últimos años. Desde 2018 ha subido un 60% el SMI. Y al final el campo, al ser un sector de más bajo valor añadido, pues tiene una mayor concentración de trabajadores que cobran el sueldo mínimo. Al producirse una subida tan fuerte, pues a los empleadores les supone un incremento del coste de producción. Si lo sumamos a la subida de precio que han experimentado pues los fertilizantes, la energía, que por ejemplo en el caso de la ganadería es de uso intensivo, o las propias cotizaciones sociales, pues eso ha generado un cóctel bastante explosivo para el sector. Y luego también está la queja constante de que tienen que cumplir con una serie de normativa procedente de la Unión Europea que es bastante exigente en cuanto a, por ejemplo, el impacto medioambiental, y eso les hace también encarecer sus costes, les dificulta un poco el trabajo a nivel burocrático y además tienen que enfrentarse a una competencia de productos importados de otros países, terceros países que no forman parte de la Unión Europea y que son productos que se venden mucho más baratos porque sus costes de producción han sido más bajos, no han tenido que cumplir con unas normativas tan exquisitas, digamos, o sea, tan escrupulosas. Eso les ha permitido producir a más bajo precio y, por tanto, se venden en el mercado nacional a un precio inferior. Estamos hablando pues de productos como puede ser fruta y hortaliza importada de Costa Rica o de Marruecos y, al final, en un contexto de inflación en el que las familias ven cómo la cesta de la compra no para de subir, pues a lo mejor en el supermercado cuando tienen que elegir entre un plátano de Canarias y una banana de Costa Rica, pues a lo mejor optan por elegir en función del precio y eso hace que nuestros propios productos pues sean menos competitivos. Así que bueno, es algo a vigilar, estaremos pendientes en los próximos datos de empleo que se vayan publicando a ver cómo fluctúa el empleo en el campo y si eso tiene algún impacto en nuestro sector exterior. Es cierto, como comentabas, ya para terminar, que el Gobierno no lo ve como una noticia negativa. El Gobierno considera que esto es positivo y que se debe a que el campo ahora es más productivo, que cuenta con una serie de maquinaria y de herramientas que le permiten producir más con menos trabajadores. Y de ahí que cada vez su fuerza laboral pues sea más reducida. No tenemos mucho tiempo, pero no quiero dejar de pasar por ese otro gran cuestión que nos traes esta mañana. Enfermedades y accidentes que llevan a las pensiones de incapacidad permanentes a rozar el millón. Sí, aquí también tenemos un récord que no habíamos visto nunca. Tenemos 1 millón de personas en España que están, digamos, de baja por incapacidad permanente, que no están habilitados para trabajar debido al empeoramiento que se ha producido en la salud.
Y es un récord que se suma a otros 2 récords que también son importantes y que tienen muchísimo impacto económico, como son el hecho de que nunca había habido tantos trabajadores que lo hagan a tiempo parcial por motivo de su enfermedad, o tantas personas que deciden ni trabajar ni buscar trabajo precisamente porque no tienen una buena salud, ¿no? Esto resta posibilidades de crecimiento a la fuerza laboral del país y, por tanto, de crecimiento económico, y es motivo de gran preocupación para las empresas que están viendo cómo estamos en unos niveles de absentismo justificado, digamos, absentismo por enfermedad, que no se habían visto antes. Esto también implica un gasto para la seguridad social, porque estas pensiones de incapacidad permanente se revalorizan anualmente conforme al IPC, con lo cual aquí ya vemos una partida de 1.100 millones de euros anuales que se suma a la de las pensiones por jubilación, las pensiones por viudedad y orfandad, etcétera, etcétera, todas las pensiones que abona el sistema. Y bueno, denota que se ha producido un empeoramiento de la salud que choca, la verdad, en una situación de desarrollo económico y de mejora del nivel de vida. Es sorprendente que la salud de los trabajadores vaya empeorando. Es verdad que está también relacionado con el envejecimiento general que está teniendo la población trabajadora en España. Y bueno, también se produce en un contexto de ciclo económico positivo, que suele ser así. Cuando las empresas están recortando empleo o la economía está contrayéndose, los trabajadores suelen tener más miedo de faltar a su trabajo o de dejar de trabajar si se encuentran en situación de enfermedad. Sin embargo, si la economía va bien o no temen el despido, sí que es más habitual que aumente el absentismo, ¿no? También se ha producido un cambio de mentalidad después del COVID, hay una mayor conciencia respecto a la salud, y todo esto ha provocado que los niveles de falta de ausencias en el trabajo pues sean realmente preocupantes, tanto que incluso el Gobierno se ha comprometido a abrir una mesa de monitorización con los empresarios y con los sindicatos para intentar ver si tenemos un problema estructural que puede acabar estrangulando el crecimiento económico. Alejandra Ocese, de nuevo, como siempre, ha sido un verdadero placer. Feliz jornada y feliz trabajo. Igualmente, gracias. Ahora vamos a acercarnos a la clave sostenible del día.